SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el más pesimista del kiosco económico, el Banco de España. Pero indudablemente la economía española se ve afectada por la ralentización de las economías europeas porque son nuestros principales mercados de exportación. Incluso en este contexto es señalable que todos los organismos prevean que la economía Es la respuesta de Nadia Calviño a las previsiones del Banco de España. También 2024. Y es la respuesta que intenta justificar una visión especialmente pesimista del Banco de España sobre la economía española. Dice el Banco de España que vamos a crecer este año lo que estaba previsto, 2,3%, ningún cambio aquí, pero que el año que viene la economía se va a frenar y mucho, que la economía, dice el Banco de España, se está desacelerando ya, hasta el punto de que el año que viene vamos a crecer el 1,8%. 1,8% es ser el más pesimista del kiosco económico. El Fondo Monetario espera una previsión de crecimiento para España del 1,8% el Banco de España. La Comisión Europea otro 2%. 1,8% el Banco de España. La OCDE hoy publica 1,9% y por debajo todavía está el Banco de España. Así que hoy hay, primero, una duda sobre si el Banco de España está siendo especialmente negativo y dos, una cuestión, y es de dónde hay y de dónde viene esta discrepancia. Porque el Banco de España lo que está diciendo es, primero, nos ha salvado que somos más turísticos que los demás, pero segundo, no nos salva ya nadie más porque las exportaciones van a caer y si se frena Europa, quienes nos visitan, nuestros turistas, se van a frenar también. Así que lo que está diciendo es, hay un problema económico que va a llegar a la orilla española el año que viene. Hoy el gobierno intentaba desmentirlo diciendo: en un contexto de ralentización económica a nivel europeo e internacional, la economía española destaca por la fortaleza de su crecimiento económico, la contención de la inflación y, por tanto, se confirma que nuestra política económica funciona y que nos permite tener una perspectiva relativamente positiva. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Vamos primero con los datos del Banco de España, porque ya digo, hoy son sorprendentemente negativos, son los más pesimistas de todo el kiosco. ¿Qué dice y cómo justifica el Banco de España estos datos? Lo primero que dice el Banco de España es que ya se notan en este trimestre de 2023, ya se están empezando a notar señales de debilitamiento de la economía. Son señales que provienen básicamente de que se están frenando nuestros principales socios. Pese a que estos datos se notan ya y que van a frenar algo el crecimiento en este trimestre y también en el próximo, será especialmente en 2024 cuando hundan la previsión de aumento del PIB. En 2024, el Banco de España calcula que la economía crecerá, como dices, un 1,8%. Esto significa que la previsión se ha reducido en 4 décimas respecto a lo que se pronosticaba en el mes de junio. Y esta rebaja se explica por el impacto que tendrá, por un lado, el menor crecimiento de los socios comerciales, es decir, el freno en las exportaciones. También el impacto que tendrá sobre las familias el incremento de los tipos de interés, porque aunque no suban más los tipos, el Banco de España sostiene que el impacto de las subidas que ya se han producido se notará más durante el año que viene. Y a esto hay que sumarle también una inflación que subirá algo más de lo que se había pronosticado. De hecho, el incremento de los precios energéticos al que estamos asistiendo este verano tendrá su continuidad durante los próximos meses y hará que la inflación, que ya ha subido algo, se incremente hasta alrededor del 5% a mitad del año que viene. 4,3% como media el año que viene es una subida de precios que no considerábamos. El Banco de España está diciendo los precios, la inflación todavía va a tocar el 5, va a rondar el 4 el año que viene. Eso es lo que dicen estas previsiones. La inflación media durante todo el año será del 4,3%. Esto supone un incremento de 7 décimas respecto a lo previsto antes del verano. Y este incremento tiene dos motivos principales. El que pesa más es este incremento de precios de la energía.
4 décimas de este incremento se deben al incremento de precios energéticos internacional. Y hay también otro factor que juega un peso importante que explica 2 de las otras décimas, y que es la retirada de las medidas de contención de precios energéticos que impuso el gobierno y que en principio están vigentes solo hasta finales de este año. Estamos hablando de descuentos en el transporte público, estamos hablando también de la rebaja del IVA a los alimentos y también de otras rebajas del IVA que se están aplicando al precio de la luz y al precio del gas. Así que, en conclusión, el Banco de España dice el año que viene vamos a crecer 4 décimas menos, los precios van a subir 7 décimas más. El Banco de España está diciendo que el año que viene España crece un 1,8% y tiene precios del 4,3%. Hay una discrepancia entre lo que dice el Banco Central y lo que dicen todos los demás organismos absolutamente espectacular, hasta el punto de que uno tras otro los demás organismos han dicho España lo está haciendo bien. Gentiloni, la Comisión Europea dice: In Spain, the economy recorded a very strong performance in the first half of the year, exceeding our expectations. Que la economía española es fuerte, que está mejorando y superando las expectativas. The yearly growth rate for 2023 is projected at 2.2%. El mismo optimismo tiene la OCDE, que hoy también presentaba previsiones y que señala a España como ejemplo de crecimiento. In terms of Spain in particular, you're right, has been relatively strong. Again, the way that energy prices fed through, in particular in Spain, had a less of an impact than it did in other EU countries. Es Claire Lombardelli, es la OCDE diciendo España lo está haciendo mejor. De hecho, hoy la OCDE, París, Vicens Batalla, ha presentado previsiones y lo que dicen es que las cosas en España van notablemente mejor de lo que el Banco de España dice que van a ir. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son las situaciones? París, Vicens. Buenas noches. La mejora en 2 décimas del crecimiento en España para este año al 2,3% respecto a las previsiones de junio se debe a un impacto menor en los precios de la energía. Así lo explicaron los responsables de la OCDE, la Organización de los Países Más Desarrollados del Mundo, que recordaron que la inflación sigue pesando sobre la economía mundial y podría ralentizar aún más el crecimiento el próximo año. Este también es el motivo por el cual en España la previsión para 2024 se mantiene en un más exiguo 1,9%, aunque Alemania se la sitúa en recesión este mismo año, con lo cual la eurozona solo debe crecer en 2023 6 escasas décimas. A diferencia de Estados Unidos, que es autosuficiente en energía y cuyo crecimiento tiene que estar por encima del 2%, en la Unión Europea este aspecto pesa más, acentuado por la guerra de Ucrania. También aquí se nota más la fuerte subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo, a lo que se añade un comportamiento menos bueno de China, a quien se reduce su progresión tanto para este año como para el que viene. La inflación debe moderarse en la mayoría de países, aunque seguirá estando alta por la tensión en los precios tanto energéticos como de la alimentación. En España esta debe bajar este año al 3,5%, pero ser todavía del 3,4% en 2024. 3,4% el año que viene, dice la OCDE, 3,4%. El Banco de España dice 4,3%. La diferencia entre lo que esperan en precio y en comportamiento en España los organismos internacionales y la que espera el Banco de España es absolutamente abismal. Hoy plantea una pregunta: ¿quién está cometiendo un error? Javier Díaz Jiménez, profesor del IES, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Esa pregunta es muy difícil, espero que fuera retórica. ¿Quién está más cerca de la realidad? Hoy el Banco de España está trazando un 2024, realmente complicado. ¿O no lo va a ser tanto? Mira, es muy difícil de saberlo. Estos pronósticos, sobre todo ahora a largo plazo, ¿no? En 2024 van a pasar muchas cosas. Habrá perturbaciones positivas, habrá perturbaciones negativas. Saber hoy el balance es muy complicado, ¿no? A mí me parece que la inflación sí que va a ser persistente, desgraciadamente. Con las subidas de salarios en torno al 4%, es muy difícil que la inflación baje del 4%. Eso es básico y realmente complicado, ¿no? Mientras los salarios suban al 4%, cuando nos hayamos ajustado, cuando todos los precios se ajusten, cuando los alimentos dejen de tirar, si la energía, ¿no? Si el petróleo no supera los $100, si el suministro del gas continúa como hasta ahora, con esos contratos a largo plazo espectaculares que han hecho las gasistas españolas y han mantenido los precios de los ciclos combinados muy bajos, con el viento y el sol, pues al final
a mí me parece que la economía española empieza este segundo semestre del año con inercias positivas y que bueno, pues yo desde luego celebro por el efecto sobre expectativas de estas mejoras en los pronósticos. Pero lo que está leyendo nos deja una preocupación siguiente. Si la inflación va a estar, como dice hoy el Banco de España, en torno al 4,3, dice usted el 4% más o menos el año que viene, eso significa que los tipos de interés que ya están ahora mismo, ¿cómo llamarlos?, en nivel de asfixia de algunos sectores, todavía tienen que ir a más, han de subir más los tipos. Bueno, mira, desde luego, yo no sé si van a subir más o no van a subir más. Aquí los riesgos son el estancamiento de Alemania. Va a ayudar a que frenen los tipos, va a incluir, ¿no? Va a permitir una política monetaria más expansiva, digamos, o menos restrictiva, pero yo no veo a los tipos bajando en 2024, de verdad. Si me gustaría hablar contigo, repetir esta conversación en otoño del año que viene, y a mí me sorprendería, y te diría, mira, a finales de los años 90 hablábamos del 4%. Mis colegas, no hay ninguna razón técnica que yo conozca, pero mis colegas insistían en que los tipos de interés tenían que estar en el 4 para anclar las expectativas de inflación en el 2. Y no había manera de sacarlos de ahí. Entonces, eso es, digamos, esa mentalidad yo la recupero ahora, ¿no? O sea, eso decían, ¿no? Ese era el consenso un poco folclórico, si quieres, entonces, ¿no? Y me parece que eso es más posible, más factible que estos tipos de interés ultra bajos que para mí, a mí realmente me costaba mucho de trabajo entender, ¿no? O sea, no se preocupe. Me parece que era No se preocupe, que yo en otoño le espero, y volvemos a tener esta conversación. Pues me encantaría, pero y sin maldita hemeroteca. Bueno, o con ella, ¿no? O sea, realmente debería de ser con maldita hemeroteca. Le pido que no se retire, porque esta es la pata de lo que hay que leer a partir de ahora. Porque hoy hemos tenido un golpe a lo que hasta ahora ha ido bajando la inflación, y es el precio de los carburantes. El petróleo se ha disparado de precio. Y se ha disparado de precio porque ha hablado esta madrugada Arabia Saudí. Lo ha hecho el hermano de Bin Salman, Abdelaziz Bin Salman. Es ministro de Energía y ha anunciado que van a seguir cerrando el grifo. Es decir, que va a haber menos petróleo y por tanto va a ser más caro. Decía, no pretendemos encarecer el petróleo. We can do both. Pero se puede reducir más la producción de petróleo. No se trata de disparar los precios, pero previsiblemente eso es lo que va a ocurrir. Eso ha tenido un efecto inmediato en los mercados, y es que el precio del petróleo ha saltado de golpe a 95, camino de los $100 el barril. El llamamiento de Arabia Saudí tiene una implicación geoestratégica importante. Significa alinearse con Rusia, significa enfrentarse a Estados Unidos, porque Estados Unidos le había pedido a Arabia Saudí que bombeara más para permitir la recuperación. Hoy Blinken, hoy Biden señalaban directamente a Arabia Saudí como alguien que está armando el precio de la energía. We see the decision as both disappointing and short-sighted, especially as we have a global economy that is dealing Dice, decía Blinken, la decisión como decepcionante y miope, especialmente porque tenemos una economía lidiando con las implicaciones del COVID, de Rusia, de Ucrania. Hemos sido muy claros, hemos pedido muy claro. Arabia Saudí ha hecho radicalmente lo contrario. Así que hay una implicación geoestratégica muy evidente, pero lo que hay sobre todo es una implicación económica muy evidente. Si el precio del petróleo va a seguir a estos niveles, incluso más, el precio de la gasolina va a seguir a estos niveles, incluso más, pese a que ya es mucho más de lo que era. Bienvenidos a la nueva era de la gasolina cara. 1,73 cuesta el litro de gasolina hoy. Es 15 céntimos más, un 9,5% más de lo que costaba cuando nos fuimos de vacaciones.
ha subido 15 céntimos por litro desde el 1 de julio. El gasóleo cuesta 1,63, 20 céntimos por litro más. La gasolina ha subido un 9,5, el gasóleo ha subido un 14%. Por ponerlo en dinero, llenar un depósito de gasolina cuesta ahora 95 euros, 8 euros más que antes. Llenar uno de diésel es 11 euros más caro, cuesta casi 90 euros llenarlo. Así que en el surtidor se pueden ustedes imaginar cuál era el ambiente que ha encontrado hoy Karima Garbi. Levantar la manguera del surtidor vuelve a suponer un nuevo esfuerzo para el bolsillo. Antes, a la semana, a lo mejor me gastaba 20 euros como mucho y ahora me gasto 30. Multiplícalo por 4 semanas que tiene el mes, pues fíjate. El petróleo está remontando su precio y se espera que el barril de Brent alcance de nuevo los $100. Y eso ya se ha trasladado a las gasolineras. Pues, ¿a cuánto está? Está, por ejemplo, ahora. Mira, la 95 aquí está a 1,83,9, ¿vale? El otro día eché en la carretera de Toledo a 1,64. El otro día hace una semana o así. No, el domingo por la mañana. Antes de ayer, la eché en una gasolinera de la carretera de Toledo. Si antes del verano llenar un depósito de 55 litros de gasolina costaba 87 euros, hoy cuesta 95, un 9,6% más. Y esa subida es aún mayor para el gasóleo. Me estoy alucinando ahora mismo, míralo. 1,76. Está a 1,68. Sí. Y antes 1,59 y estamos en, pues eso, en el robo total. El gasóleo ha subido un 13%. Si antes llenar un depósito costaba 79 euros, ahora cuesta 90. Los más perjudicados, los que trabajan con el coche. Uy, demasiado el aumento de la gasolina y uno no puede al final trasladar ese costo al cliente. Entonces, claro, ya por lo menos ahora yo lo que hago he disminuido el día de entrega y lo que hago es optimizar las entregas en una sola ruta. Nuevas subidas que llegan sin la subvención del gobierno a los combustibles y con los países luchando por bajar la inflación. Javier Díaz Jiménez, profesor del IES, tenemos un problema con los carburantes, tenemos un problema en la inflación con esto. No cabe ninguna duda, es uno de los componentes importantes con mucho peso en el índice de precios de consumo. Mira, aquí hay dos riesgos que favorecerían frenarían la subida de los precios. Si se confirma la desaceleración de China, lo cual haría que el crecimiento de la economía global fuera más débil de lo esperado, pues eso obviamente retiraría demanda de materias primas y de energía, ¿no? Y por el otro lado, sabemos que cuando el petróleo llega en torno a los 100 euros, muchos de los, del fracking, de la fractura hidráulica, de los pozos en Estados Unidos, pues vuelven a ser rentables, ¿no? Y entonces la duda es, Estados Unidos tiene la posibilidad de compensar esta reducción de la oferta por parte de Arabia Saudita, por parte de Rusia y de la OPEP ampliada en general. Entonces, bueno, pues vamos a ver lo que está ocurriendo, pero sin duda es muy llamativa esta subida de los combustibles. También ten en cuenta que los costes de refino también han subido. Sé que el petróleo es donde empieza, es el primer eslabón de la cadena, pero luego esos productos tienen que refinarse. Ahí otra vez utilizan mucha energía, con lo que eso se retroalimenta y claramente no va a ayudar a reducir la inflación, va a contribuir a mantenerla o incluso a acelerarla, y eso otra vez volvemos a que va a mantener los tipos, ¿no? Los bancos centrales tienen que continuar cumpliendo su mandato primario, ¿no? Pues Javier Díaz Jiménez, profesor del IES, gracias por su lectura con nosotros aquí esta noche en La SER. Un abrazo. Muchas gracias, otro. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de La SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.